Hola, vamos a ver ahora la unidad 1 de nuestro derecho constitucional sobre la estructura y principios de la Constitución mexicana. Agradezco la colaboración de una de mis alumnas en la elaboración de estas diapositivas de Montserrat Salazar Bautista. Muchísimas gracias, Monse, y pues empecemos a ver este tema número 1 tan interesante. Empecemos por el desarrollo del Congreso Constituyente, proyecto de Constitución y exposición de motivos de Venustiano Carranza. Carranza adicionó el Plan de Guadalupe en diciembre de 1914 para incorporar reivindicaciones socioeconómicas. Como su propósito era establecer el orden constitucional, se asesoró de Félix Pallavicini, quien le aconsejó convocar a un Congreso Constituyente. Porque decía Pallavicini que si decían que iban a cambiar la Constitución de 57, que había sido la bandera de los liberales, por una nueva, que en este caso es la de 17, eso sería muy peligroso. Por tanto, consideró más adecuado el hecho de convocar a un Congreso Constituyente que simplemente reformara la Ley Fundamental de 1857, que es la bandera de los liberales, porque consolidó la soberanía popular. Sin mencionar que se expondría otra nueva constitución, bastaría con mencionar que solo se iba a adecuar a las circunstancias, la de 57. Carranza emitió un decreto el 14 de septiembre de 1916 en el que se reformaba el Plan de Guadalupe, haciéndolo ver en su exposición de motivos la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente que reformara esa Constitución de 57. Y este Congreso comenzaría a sesionar el 1 de diciembre de 1916. Quedó así facultado el primer jefe del Ejecutivo Constitucionalista para convocar elecciones para un Congreso Constituyente integrado por un delegado propietario y otro suplente, por cada 70,000 habitantes o fracción que pasara de 20,000. Dicho Congreso se abocaría a examinar un proyecto de Constitución reformada en 2 meses en la ciudad de Querétaro. El 1 de diciembre de 1916, Carranza, al inaugurar las labores del Congreso Constituyente, presenta su proyecto de reforma. El proyecto optaba por un fuerte presidencialismo e hizo notar otra serie de circunstancias, como que el federalismo había sido la causa de todas las disputas entre liberales y conservadores. En la práctica había resultado utópico y en general que faltaban reformas en materia social, agraria y obrera. El Congreso Constituyente de 1917, en ese sentido, se iba a integrar como con una corriente moderada que se adhiriera al proyecto de Carranza. Había unos cuantos obreros y la mayoría de constituyentes eran carrancistas. Así pues, el 30 de noviembre de ese año se eligió la mesa directiva. De presidente quedó Luis Manuel Rojas, primer vicepresidente Cándido Aguilar, segundo vicepresidente Salvador González, secretarios José María Truchuelo, Fernando Lizarde, Antonio Ancona, Alberto y Ernesto Mit Fierro, y prosecretarios Flavio A. Bojorquez, Jesús López Lira, Juan de Dios Bojorquez y Fernando Castellanos. Así pues, las principales sesiones del Congreso y de la adopción de los artículos 123 y 27. ¿Cuáles fueron los principales debates en este Congreso? Primero, sobre la educación, artículo 3, a partir de ahorita sería laica. Segundo, libertad religiosa, artículo de cultos, artículo 24, y en el artículo 130, la separación de la Iglesia y el Estado. Sobre el nombre de México, sobre la cuestión agraria, artículo 27 constitucional. El municipio libre, en su artículo 115, sería la base de la división territorial y política de México.
y la división de poderes en el artículo 49 era otro de los principales debates, igual que sobre el trabajo y la previsión social en su artículo 123, que incluso esto hizo que se elaborara un nuevo título, el título sexto. ¿Cuál es la estructura general de la Constitución Mexicana de 1917? Tiene una parte dogmática que se refiere a las garantías del gobernado y está cimentada en los derechos humanos tutelados por la Constitución, y una parte orgánica. Aquí, en la parte dogmática, encontramos garantías sociales y, aparte de las garantías sociales, garantías individuales. Dentro de las garantías individuales estarían las de libertad, propiedad, seguridad jurídica y igualdad. Esta es otra división que nos hace el maestro Bourdieu. La generación de los derechos humanos, vemos que son 4 hasta la fecha. La primera son los derechos individuales, la segunda los derechos sociales, la tercera los derechos difusos y la cuarta los derechos digitales. En este sentido vemos nosotros respecto a las garantías de igualdad. El artículo 1 nos habla de un goce igualitario de derechos humanos y garantías, de la prohibición de discriminación. El artículo 4 de la igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 12 prohíbe los títulos nobiliarios. El 13 prohíbe leyes privativas, tribunales especiales y fuero. Las garantías de libertad por su parte son: artículo 1 prohíbe la esclavitud. El 4 es libertad de apropiación, el 5 de trabajo, el 6 de expresión, el 7 de imprenta, el 8 derecho de petición, el 9 de asociación, el 10 derecho de poseer y portar armas, el 11 de libertad de tránsito, el 16 la libre correspondencia, el 24 la libertad de culto y el 28 la libre concurrencia. Las de seguridad jurídica serían la garantía del 14 constitucional, que es la de audiencia, legalidad civil, penal y administrativa, y retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. El artículo 15 nos habla sobre la extradición, el 17 de la justicia pronta y expedita, de las acciones colectivas, de la prohibición de encarcelar por deudas civiles. El 18 de los centros de readaptación social, de los cerezos, el 19 de los requisitos de las detenciones, el 20 al 22 del proceso penal, el artículo 23, que a nadie se le puede juzgar 2 veces por el mismo delito, y en el artículo 22 tenemos las garantías de propiedad, al prohibir la confiscación, y en el 27 de la propiedad en general, que puede ser pública, privada o social. Las garantías sociales protegen a los derechos de los pueblos indígenas, es el artículo 2. Incluso esto es un derecho difuso. El artículo 3, el derecho a la educación. El 4, el derecho a la salud, a la vivienda, al medio ambiente adecuado, derechos de la niñez, de menores, planeación familiar, etc. El 6, derecho a la información. El 16, protección de datos personales, está en la Vías Data. El 25 y 26 es el desarrollo nacional y la planeación democrática, y el 27 es la reforma agraria, y el 28 es protección al consumidor. El 123 nos habla sobre el trabajo y la previsión social principalmente. Estas son las garantías sociales. En la parte orgánica tiene como base la positivación de la soberanía, mientras que la parte dogmática es la positivización de los derechos humanos. Esta parte orgánica que positiviza la soberanía se refiere a la estructura del Estado mexicano. Del artículo 30 al 38 nos habla del pueblo. Artículo 30, quiénes son nacionales. Artículo 32, derechos de los mexicanos. 33, quiénes son extranjeros. 34 a 38 de los ciudadanos. En el 39 se hace referencia a la soberanía popular. En el 40, la forma de Estado y de gobierno y a la legitimación de la soberanía. Somos una república democrática, laica, representativa y federal. El artículo 41, el ejercicio de la soberanía y los partidos políticos, y del artículo 42 al 48 del territorio. El artículo 49 de la división de poderes, del 50 al 79 del poder legislativo, del 80 al 93 el ejecutivo, que incluso el artículo 80 lo califica de supremo poder ejecutivo, del artículo 94 al 107 del poder judicial, y del 108 al 114 de los del juicio político y las responsabilidades de los servidores públicos. El 115 es una garantía constitucional, que es el municipio libre. El 116 al 121 se refieren a los estados. El 119 de la garantía federal. El 125 la
incompatibilidad de empleos federales, el 126 del presupuesto, el 127 de la remuneración adecuada para altos cargos, el 128 la obligación de tomar protesta al asumir un cargo, 129 y 132 nos hablan de las funciones militares en tiempos de paz, el 131 de las facultades del Ejecutivo en materia de comercio exterior, el 133 de la supremacía constitucional, el 134 de la administración de recursos económicos del gobierno, el 135 de las reformas constitucionales y el 136 de la inviolabilidad de la Constitución. ¿Qué es la supremacía constitucional? Es el principio fundamental sobre el que descansa nuestro régimen constitucional. Lansure dice que la supremacía de la Constitución implica que exista sobre todos los ordenamientos. La norma suprema no es un acto, sino un principio límite, es decir, una norma sobre la que no existe ningún precepto de superior categoría, la base de todo un orden jurídico. Dicha norma suprema es la constitución política de un país, la cual se encuentra en el vértice o cúspide de la pirámide jurídica, y a partir de ella surge la jerarquización de normas. Dicha supremacía constitucional consiste en que nada puede estar por encima de ella, refiriéndose a personas, autoridades, y refiriéndose también a ordenamientos jurídicos. Jerárquicamente se establece su prioridad jurídica frente a los demás ordenamientos legislativos, ya que como producto originario de la soberanía del pueblo, es la expresión misma de la soberanía de la voluntad popular. Así es como la supremacía de la Constitución, ha dicho Tena Ramírez, responde no solo a que esta sea la expresión de la soberanía, sino también a que por serlo está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. Es la ley que rige las leyes y que autoriza a las autoridades. Diremos que la supremacía dice la calidad de suprema, que por emanar de la más alta fuente de autoridad denota el primer lugar entre todas las leyes, que es el que ocupa nuestra Constitución. La supremacía constitucional, entonces, implica que la norma suprema no es un acto, sino un principio límite, es decir, una norma sobre la que no existe ningún precepto de superior categoría, la base de todo orden jurídico. Dicha norma suprema es la constitución política de un país, la cual se encuentra en el vértice o cúspide de la pirámide jurídica, y a partir de ella surge la jerarquización de las normas. Dicha supremacía constitucional consiste en que nada puede estar por encima de ella, refiriéndose a personas o autoridades, y nadie refiriéndose a ordenamientos jurídicos. El carácter político de nuestra Constitución es el 1.4. Clásicamente, el poder se conoce como la potencialidad de hacer que un tercero haga o realice lo que se solicita o ordena. En este sentido, un órgano tiene poder cuando posee capacidad de coerción para hacer cumplir sus mandatos imperativos. El significado actual de las democracias liberales va ligado a la existencia de una legitimidad democrática y a la atribución de capacidad dispositiva acorde al criterio de oportunidad política. Así, el concepto se contrapone al poder que se atribuye a la administración, a los órganos judiciales, pues estos poseen una voluntad que ha de estar fundada en un texto legal, es decir, poseen una capacidad reglada, cuyas decisiones jamás pueden basarse en criterios de oportunidad. Este poder necesita un fortísimo respaldo popular y o hallarse vinculado a grupos de presión o factores de poder. Así pues, hablamos que nuestra Constitución tiene un carácter político. La administración o los órganos judiciales poseen una voluntad que ha de estar fundada en un texto legal. Este texto es la Constitución. Poseen una capacidad reglada, cuyas decisiones jamás pueden basarse en criterios de oportunidad. Es más, en el derecho constitucional clásico, las constituciones solamente deberían de referirse a cuestiones políticas. Posteriormente, ya con nuestra Constitución de 1917, que es la primera de carácter social, viene el constitucionalismo social y ya se hablan de otras cuestiones como sería la educación, como sería la cuestión relativa a la religión, etc. Así, vemos hay varias etapas del constitucionalismo. En el constitucionalismo clásico solo se tratan cuestiones de carácter político. En el social incluyen materias de todo tipo, económico, cultural, salud, deporte, religión, etc. En el constitucionalismo transformador
se da a finales del siglo XX, se van a expresar los cambios que ocurren en un país. En el constitucionalismo transnacional del que nos habla Asensi Sabater en España, nos dice que debe de estar acorde a las transiciones que sufre la sociedad, a los cambios. En el constitucionalismo progresista, Mark Duchaine de Harvard también le da la calificación de constitucionalismo popular, como Larry de Kramer. Y ahí dice que se empodera al pueblo, se le dan más atribuciones, pero también se empodera al gobierno, y que para que no haya una dictadura deben de estar los dos poderes, tanto el del pueblo como del gobierno, a un mismo nivel, porque si se le da más poder al gobierno que al pueblo, podríamos caer en dictaduras. Rigidez constitucional 1.5. La rigidez constitucional es un concepto según el cual la norma suprema ha de designar un proceso específico para su propia modificación, diferente al proceso utilizado habitualmente para la producción normativa infraconstitucional. Por el contrario, se habla de flexibilidad constitucional cuando más similar es el proceso de reformas al de la creación legislativa ordinaria. Los grados de rigidez dependen de una serie de factores disyuntivos. Si el órgano reformador es creado y elegido especialmente para la reforma o es uno de los que habitualmente funcionan. El número de instituciones políticas cuyo consentimiento debe concurrir para poder reformar la Constitución, las mayorías exigidas para la reforma, la participación del pueblo que puede ser directa a través de un referendo o indirecta a través de elecciones para una nueva asamblea que deberá ratificar o redactar la reforma. También existen límites explícitos e implícitos, pero antes de esto vamos a ver que nuestra Constitución es una Constitución rígida, de acuerdo a nuestro artículo 135 constitucional, porque requiere para modificarse un quórum calificado, tanto en el Congreso como en las legislaturas de los estados, de las 2/3 partes en el Congreso, más la mayoría de las legislaturas de los estados. Los límites implícitos se encuentran expresados, los explícitos, como su nombre lo dice, se encuentran expresados en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 40 se refiere a que la forma de Estado y de gobierno es república representativa, democrática, laica y federal. El 115 sobre el municipio libre como base de la división territorial y de su organización político-constitucional. El artículo 83 sobre la no reelección presidencial, el artículo 83, el artículo 124 sobre la distribución de competencias, etcétera. Todos estos son límites que nos está diciendo expresamente nuestra Constitución. Por ejemplo, en México no se permite la reelección del presidente. En cambio, los límites implícitos, a diferencia de los explícitos, son aquellos que no se encuentran expresados y requieren de una interpretación. Por ejemplo, no se pueden reformar las decisiones políticas fundamentales. En resumen, hay dos clases de límites: los explícitos, que están en la Constitución en su cuerpo, como la prohibición de la reelección del presidente, y los implícitos, que no se encuentran expresados y que requieren de una interpretación. Por ejemplo, vemos nosotros que cuando hay reformas constitucionales no se podrán tocar las decisiones políticas fundamentales. Pues muy bien, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima sesión. No olviden darnos un like. Y pues ha sido